coloquio pues es sobre las variables, ¿no? En la investigación. Entonces, bueno, una cuestión importante a tener en cuenta es las diferentes relaciones que pueden tener estas variables que vamos a seleccionar para una investigación, y un tipo importante de ellas son las relaciones causales, ¿sí? Entonces, bueno, este es un poco el plan de la charla. Vamos a hablar un poco sobre qué son las variables, qué es una relación causal y una relación, bueno, y distinguirla de otras, y cómo podemos establecer relaciones causales entre variables, ¿no? Bueno, entonces, empezando por lo primero, sobre las variables, podemos distinguir varios tipos. En una primera clasificación, que sería la que tienen aquí a la izquierda, pues obviamente entre cuantitativas y cualitativas, ¿no? Sería la distinción pues, más básica. Y las cuantitativas, pues son, como dice su nombre, aquellas que representan una magnitud, ¿no? Entonces, se les puede asignar un número, ¿no? Y las cualitativas, pues representarían algo que no está cuantificado, pero que aún así podemos representar, por ejemplo, matemáticamente, ya sea, por ejemplo, lo que se conoce como variables ordinales, que aunque no representan algo numérico, o bueno, algo que tiene una estructura numérica como más detallada, sí podemos ordenarlo, sí podemos poner en una lista ordenada. O nominales, que pues serían básicamente como etiquetas nada más, ¿no? Que ahí sí tiene mucha menos orden, mucha menos estructura. Bueno, y otra manera de clasificar a las variables, y que esa va a ser importante para nosotros cuando hablemos de causalidad, es esta en tres tipos, ¿no? Dependientes, independientes e intervinientes. Entonces, bueno, los nombres son un poco, digamos, tautológicos, porque pues las dependientes, como dice el nombre, dependen de las independientes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a ver también las independientes y un poco en conjunto las exponemos. Entonces, las independientes serían fenómenos, vamos a decir, exógenos al modelo, que no dependen de lo que postula este. Entonces, la idea es como si tuviéramos el modelo sería la representación del fenómeno, ¿no? Que nos permite trabajar con lo que conocemos del fenómeno para sacar nuevas inferencias acerca pues de este fenómeno, ¿no? Y entonces las variables independientes serían aquellas cosas que no están dentro del modelo, sino que impactan, digamos, en, en lo que nos dice el modelo. Y las dependientes serán aquellas variables que sí están dentro del modelo, ¿no? Entonces, piénsenlo así, por ejemplo, digamos, las independientes serían aquellas que no están afectadas por lo que está dentro del modelo, sino que afectan lo que está en el modelo, ¿no? Y en tercer lugar tendríamos a las intervinientes, que tampoco son dependientes, sino que más bien afectan a la relación entre las independientes y las dependientes, ¿no? Digo, hay muchos ejemplos de esto, pero podemos pensar en un modelo, por ejemplo, pues si ven todos los días o si han visto bueno, el informe que dan todos los días a las 7, ¿no? De la cuestión del crecimiento de la epidemia y esto. Siempre vemos estas curvas, por ejemplo, la curva del crecimiento del número de casos, ¿no? Entonces, esto, pues, obviamente esta curva, pues, es una representación matemática de algo físico o concreto, ¿no? Que es el número de personas que se ha confirmado que tienen la enfermedad, ¿no? Entonces, esta curva es una representación y ahí la curva sería la variable dependiente, porque digamos es la que está dentro del modelo, y la variable independiente pues serían todos los, sí, pues todo lo, por ejemplo, el valor positivo o negativo que se le da a una prueba de coronavirus, ¿no? Entonces, esa variable, por ejemplo, afecta cuántos números confirmados tenemos cada día, y esos números confirmados son los que se representan en el modelo como esta curva que nos presentan todos los días, ¿no? Bueno, esto sería un ejemplo pues de esta situación, ¿no? De un modelo con variables dependientes, independientes, y en este caso no menciono intervinientes, pero también podría haber, ¿no? Bueno, entonces esta es la primera parte pues, de nuestro tema, ¿no? El primer protagonista, digamos, perdón, de las variables. Ahora, las variables que nos van a interesar son lo que vamos a llamar variables aleatorias, ¿no? Vamos a hablar un poco más sobre esto. Espero que no sea terreno así como súper conocido para todos, todas aquí, pero bueno, vamos a intentar explicarlo un poco más. Ahora, una variable aleatoria representa los resultados de una medición
de una magnitud en un evento aleatorio, ¿no? Entonces vamos a explicar qué significa esto. Todo esto nos lleva, por supuesto, a la teoría de la probabilidad, que podemos llamar la ciencia de la incertidumbre, ¿no? Entonces, como dice aquí la lámina, la probabilidad es la medida matemática de la oportunidad de que ocurra un evento o de la ignorancia que tenemos sobre su, bueno, aquí me faltó, pero sobre su posibilidad de ocurrencia, ¿no? Entonces, pongo la foto de los dados porque ese es un ejemplo muy clásico, ¿no? Tenemos, bueno, aquí tenemos dos, pero consideren o enfóquense nada más en un dado. Cuando uno lanza el dado, ese es un evento aleatorio, ¿no? Tiene una cierta probabilidad de que caiga 1, de que caiga 2, de que caiga 4, 5, 6, 3, ¿no? Esa es la oportunidad, digamos, la medida de la oportunidad de que caiga, por ejemplo, 5, ¿no? Por supuesto, como son 6 caras y asumiendo que el dado no está truqueado, pues obviamente, y que va a caer una sola cara, si lo lanzamos, la probabilidad de que caiga la cara con el número 5, como esta, pues es 1 sobre 6, ¿no? Porque es una cara sobre 6 posibles, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de la medida de la oportunidad del como dirían en inglés, el chance, ¿no? El chance de que salga el 5, ¿no? Entonces, esa es la probabilidad básicamente. Sigue ciertas reglitas que se conocen como las reglas o los axiomas de Kolmogorov, pero bueno, este es básicamente. Y este es desde el punto de vista de la probabilidad como medida de oportunidad, pero también tenemos la probabilidad como medida de ignorancia, ¿no? Donde aun cuando el evento esté completamente determinado qué es lo que va a suceder, la probabilidad se utiliza para cuantificar qué tanto desconocemos sobre el evento, ¿no? Sobre la ocurrencia del evento. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podríamos poner un ejemplo? Por ejemplo, supónganse que yo en la mañana, no sé, en la mañana estaba como más dormido o con sueño o lo que sea, ¿no? Me desmañano y entonces al ponerme, saco los calcetines del cajón y entonces, supónganse que saco un par, ¿no? De calcetines. Y no me fijo, ¿no? Por estar desmañanado, no me fijo cuál de los dos. Bueno, saco el par y los pongo, no sé, sobre la cama. Y entonces tomo uno y no me fijo cuál es, ¿no? Claro, está determinado objetivamente que tomé uno de los dos, ya sea el izquierdo o el derecho, ¿no? Supongamos que hay esta diferencia. Entonces, está determinado, ya está dado, es un hecho que tomé el izquierdo o el derecho. Pero yo puedo calcular la probabilidad, ahí como medida de mi ignorancia, porque no me fijé cuál, de cuál he tomado. Como son solo dos calcetines, pues la probabilidad de que haya tomado el izquierdo es del 50% y la probabilidad de que haya tomado el derecho, pues del 50% también, ¿no? Entonces, esto aquí más bien está midiendo la ignorancia, ¿no? Sobre la ocurrencia de un evento, ¿no? No tanto como la oportunidad, la medida de oportunidad, sino la medida de ignorancia, de cuánto desconozco sobre el evento, ¿no? Es un ejemplo muy sencillo, pero un poco para ilustrar estos dos conceptos, ¿no? Ok. Bueno, entonces, regresando a esta lámina de acá, un evento aleatorio sería uno que tiene cierta probabilidad de ocurrir, ¿no? Que no está determinado o ya sea que no esté determinado o que tenga cierta medida de oportunidad o que tengamos cierta ignorancia sobre su ocurrencia, ¿no? En cualquier caso, tiene cierta probabilidad de ocurrir. Bueno, una variable aleatoria nos dice la cantidad de una magnitud cuando ocurre cierto evento. Entonces, por ejemplo, en el lanzamiento de dados, podríamos tener una variable aleatoria que nos diga el número que cayó, o sea, el número de la cara que cayó hacia arriba, ¿no? Entonces tiro el dado, ese es el evento aleatorio, y va a salir una cara. Entonces va a haber una variable que tenga como posibles valores 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y dependiendo de qué cara salga, la variable va a tomar ese valor en ese evento, ¿no? Entonces, ahí digamos, estoy midiendo, haciendo una medición, simplemente es observar qué número cayó, de qué cara, y eso ya me da el valor de la variable, ¿no? Puedo tener muchas otras, por ejemplo, en el caso que mencioné, en el ejemplo que mencioné de las conferencias de las 7, la variable aleatoria me puede decir el número de nuevos casos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, cada día sería un nuevo evento aleatorio y la variable aleatoria me daría el número de nuevos casos, ¿no? Sí, entonces es de nuevo la cantidad de una magnitud cuando ocurre cierto evento. Pues una magnitud simplemente es una propiedad física, ¿no? Y la cantidad sería su valor numérico. Ok.
Bueno, entonces las variables pueden tener distintas relaciones entre sí, pero es importante distinguir entre dos que a veces se confunden, que sería la causalidad y la correlación, ¿no? Entonces de eso es lo que vamos a hablar. Bueno, empecemos por la correlación, ¿no? Tenemos una definición técnica, pero este es el concepto. Una correlación entre dos variables X y Y es la relación probabilística entre dos tipos de sucesos que suelen suceder conjuntamente. Estos sucesos se representan con esas variables X e Y, ¿no? Entonces, este es el concepto, pero como ya más formalmente, la correlación se define mediante el coeficiente de Pearson, cuya formulita pues es esta, ¿no? La covarianza entre estas dos variables sobre sigma X, sigma Y. Entonces, pues vamos a explicar un poco más esta formulita. Entonces, la covarianza, bueno, este símbolo de cov XY, pues es la covarianza, ¿no? Y que nos brinda una forma cuantitativa de medir la relación entre dos variables aleatorias. Entonces, si es positiva, nos dice que a más altos valores de una variable, más bajos valores de la otra. Y a más bajos valores de una, más bajos valores de la otra también. Si es negativa, si la covarianza toma un número negativo, pues nos dice que hay una relación inversa entre las variables, ¿no? Que a más altos valores de una, más bajos valores de otra. Y si fuera cero, nos dice que no hay una relación lineal, ¿no? Entre esas variables, que una puede subir y la otra subir o bajar, ¿no? No hay ninguna relación ahí. Bueno, mientras tanto, sigma X, si recuerdan, aquí tenemos sigma X y sigma Y, es la desviación estándar, pues, de la variable X, ¿no? Y conceptualmente, la idea es que nos dice qué tan dispersos están los valores de esa variable. Ay, aquí tuve un error. Pero bueno, qué tan dispersos están los valores de esa variable con relación al valor promedio, o al valor esperado, que es el valor promedio, ¿no? Entonces, tenemos un valor promedio que toma esa variable aleatoria, X, y la desviación estándar nos dice qué tanto los valores en total, digamos, o todos los valores, se alinean, se pegan, digamos, al valor promedio, y qué tanto se separan, ¿no? Y con qué probabilidad, ¿no? Entonces, eso es conceptualmente. Por supuesto, tiene una formulita, que igual ahorita no vamos a revisar, porque pues, se puede consultar un libro, lo tengo en la lectura, pero ahorita lo importante es el concepto, ¿no? Entonces, bueno, con poca desviación estándar, la mayoría de los posibles valores de la variable van a estar cerca del valor esperado, y con mucha desviación estándar hay muchos valores lejanos a su valor esperado, ¿no? Entonces nos dice qué tan distribuidos están los valores de esa variable, ¿no? Entonces, regresando al coeficiente de Pearson, que habíamos definido como la covarianza sobre el producto de las desviaciones estándar, solamente puede tomar valores entre menos 1 y 1, ¿no? Entonces, esta es la diferencia, o sea, la correlación, toda esta fórmula se parece a la covarianza, pero cuando utilizamos las desviaciones estándar, para darnos el coeficiente de Pearson, la ventaja de la correlación del coeficiente de Pearson sobre la covarianza es que se dice que es una medida de covariación normalizada. Entonces, ¿qué significa que sea normalizada? Que cualesquiera dos pares de variables aleatorias van a tener un coeficiente de Pearson entre menos 1 y 1. Siempre van a estar entre esos valores su medida de correlación, su coeficiente de Pearson. Eso es a diferencia de la covariación, donde no siempre toman valores entre menos y 1. Pueden tomar valores de 10,000, ¿no? De 3 o de menos 50, ¿no? Entonces, no hay un margen definido establecido en la covarianza. Y con la correlación, sí. Eso significa que esté normalizada, ¿no? Entonces, que esté normalizada es importante porque nos permite comparar entre los valores de correlación entre diferentes pares de variables, ¿no? Entonces, esa es la ventaja, digamos, de la correlación o coeficiente de Pearson. Que por cierto aquí no lo puse, pero se escribe como una letra griega R, ¿no? R regularmente. Perdón, Rho. Bueno, ahora lo importante para nosotros es que una relación causal implica más que la mera correlación. Entonces ya vimos qué significa correlación. Es esta medida de covariación, digamos, ¿no? Entre dos variables aleatorias. Vimos un poco la definición técnica, formal, ¿no? Mediante el coeficiente de Pearson. No es la única medida de correlación, pero es una muy importante. Y ahora nuestro aspecto importante es tener en cuenta que una correlación causal no es una mera correlación, ¿no? O como se suele decir en forma como de eslogan, correlación no implica causación, ¿no? Vamos a hablar un poco más sobre esto. Entonces, ¿por qué no? Pues porque hay muchas correlaciones que no son relaciones causales. Entonces, este es un ejemplo.
De hecho, hay un sitio dedicado a tener estas correlaciones raras, ¿no? Este es un ejemplo, el consumo de queso per cápita, esto debe ser en Estados Unidos, y el número de personas que mueren enredadas en sus cobijas, ¿no? Entonces, al año podemos ver que desde aquí graficamos desde el 2000 hasta el 2009. Entonces, podemos ver que en esos 9 años hubo una correlación bastante cercana entre esas dos variables, ¿no? La línea negra representa el número de muertes de personas que mueren enredadas en sus cobijas y la línea roja representa las libras de queso consumido per cápita en el país, ¿no? Entonces, obviamente no tiene nada que ver esas dos cosas, ¿no? No es que consumir más queso cause más muertes por enredamiento o viceversa, ¿no? No hay ninguna relación entre ellas. Pero sucede por mero azar que esas dos magnitudes están correlacionadas, ¿no? Digo, podríamos hacer aquí el cálculo exacto, teniendo así los números, las cifras precisas, podríamos hacer el cálculo del coeficiente de Pearson, pero yo creo que basta ver con la gráfica, ¿no? Las dos líneas son muy parecidas y entonces significa que van a estar correlacionadas, ¿no? Porque son muy cercanas en la evolución de sus magnitudes. Ahora, esto lo voy a poner aquí en el otro. Perdón, quería mostrarles otros ejemplos de cómo, perdón, esto estaba en las lecturas que mandé, pero quería mostrarles otros ejemplos de cómo puede haber correlación sin causalidad. Ahí están viendo los diagramitas, ¿no? Sí, son 4 diagramitas donde tenemos casos de correlación o estructuras de cómo puede haber correlación sin causalidad. Entonces, la idea es, tenemos estas variables C, A, B, ¿no? Que son pues, variables aleatorias. Y lo que hacemos aquí, o lo que hago aquí es representar con las flechitas naranjas la relación de causalidad, ¿no? De causa-efecto. Y representar con las dobles flechas azules la relación de correlación. Entonces, en el tipo de caso número 1, tenemos, como en los 4, tenemos correlación sin causalidad. ¿Y cómo sucede? Bueno, tenemos una variable C que causa a la variable A y que también causa a la variable B. Pero la variable A y B solamente están correlacionadas, ninguna causa a la otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué caso podría ser este? Por ejemplo, un alto consumo o excesivo consumo de azúcar, supongo. Digo, espero no estar siendo inexacto en esto porque pues no soy médico, pero un poco para ilustrar. Sería esta variable C que podría tener una influencia causal o tener una relación causa-efecto, por ejemplo, con la diabetes, ¿no? Y también con la obesidad, pero supongo que solo están correlacionadas. Digo, no sé, quizá fue un mal ejemplo porque no conozco los detalles de... Espero no estar diciendo algo falso o inexacto. Pero digo, se me ocurre como un posible caso de este tipo de estructura, ¿no? Y habría muchos otros casos así, donde una misma variable tiene una relación causa-efecto con otras dos que no están relacionadas entre sí, nada más correlacionadas. ¿Por qué? Porque cuando ocurre o tiende a ocurrir mucho de esta, pues ocurren mucho de ambas, ¿no? De ambas dos, de las dos, ¿no? Bueno, eso sería un tipo de caso. En el número 2 tenemos otro tipo de caso donde tenemos dos variables que son causas de diferentes variables, ¿no? C1 causa a A y C2 causa a B. Y ya, A y B no tienen relación causal, solamente están correlacionadas porque sus causas a su vez están correlacionadas, ¿no? Entonces, esto es importante verlo porque a veces podríamos confundirnos. Todos estos son casos en los que nos podríamos confundir pensando que A y B son causa-efecto una de la otra, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el tipo de caso número 1, podríamos pensar que A causa B o que B causa A, y cuando en realidad lo único que sucede es que tienden a ocurrir conjuntamente, ¿no? Y tienden a ocurrir conjuntamente porque hay una tercera cosa que sí es la causa de ambas, ¿no? Entonces, ahí eso es importante tener en cuenta esto para no pensar que todos eventos que estén correlacionados, que tiendan a ocurrir conjuntamente, se causen entre sí uno al otro, ¿no? O uno al otro. Igual en A, igual en 3. Esto es un poquito más complicado. Aquí en realidad solo tenemos una relación causa-efecto de C a B. Y lo que sucede es que esta causa C está correlacionada con A y eso a su vez hace que A esté correlacionada con B, ¿no? Entonces, otra vez, aquí no es que A cause a B ni que B cause A. La única causa aquí es C
con B, ¿no? Pero esta correlación, esta coocurrencia, pues puede llevarnos a pensar otra cosa, ¿no? Y aquí también tenemos finalmente otra estructura que nos puede llevar a pensar que A causa B o que B causa A, cuando en realidad lo que sucede es que A causa a C y a su vez C causa a B. Entonces de aquí nos lleva a la correlación entre B y A, ¿no? Entonces, bueno, son escenarios o tipos de escenarios en los que pensaríamos, esto es como la estructura, ¿no? Como les digo, se puede rellenar con muchos casos ya más concretos. Son casos en los que confundiríamos, en los que podríamos confundir correlación o coocurrencia con causalidad, ¿no? Entonces es importante separar ambas cosas, ¿no? ¿Por qué? Digo, vamos a hablar sobre eso, porque es importante también, ¿no? Bueno, continuando acá, vamos a hablar un poco sobre las características de las relaciones causales y ahorita vamos a lo de por qué es importante. Bueno, estas son características pues muy clásicas, digamos, o que desde hace mucho se piensa que tienen una relación causal, sobre todo estas tres de acá, ahorita les digo. Vienen al menos desde el filósofo escocés Hume del siglo XVII. Soy muy malo para los siglos. Debe ser 18 porque era de los 1700. Bueno, del siglo 1700. Soy muy malo, siempre me confundo. Siglo XVIII, ¿no? Bueno, Hume investigó la cuestión de la causalidad y dijo, bueno, ¿qué significa cuando nosotros decimos que A causa B? Bueno, una de las cosas, o más bien, Hume era empirista, pensaba que todo lo que tenemos en la cabeza básicamente fue porque en algún momento llegó a nosotros a través de los sentidos, ¿no? Entonces decía, bueno, nosotros nunca vemos la causalidad, ¿no? Eso es lo que pensaba Hume. Decía, lo que nosotros vemos son estas tres cosas, precedencia temporal, contigüidad espacial y conjunción constante. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si ustedes han jugado billar o dominó, como por eso también puse las fichitas en la primera lámina, ustedes han visto, bueno, uno ha visto la relación causal. Por ejemplo, en el billar uno le pega una bola y la bola le pega a otras, ¿no? Entonces, el evento en el que yo le pego a la bola causa que la bola se mueva y que a su vez le pegue a otras, ¿no? O las fichitas de dominó, el evento de que yo tire una causa que todas las demás se caigan, ¿no? Entonces, Hume ahí diría, no, pero tú no estás viendo la causalidad. Tú lo que estás viendo son tres cosas. Que un evento precede al otro en el tiempo, que estuvo antes el evento de tirar la fichita y después que se cayeran todas las demás en consecuencia. Que hubo una contigüidad espacial, es decir, simplemente que están cercanas en el espacio. Y además hay una conjunción constante. Esto ya no es solo sobre ese evento, sino sobre eventos parecidos de ese mismo tipo. Cada vez que tú tiras una fichita en ese tipo de circunstancias, se caen las demás. Cada vez que tú le pegas a una bola de billar con el taco, se mueve de esta forma, ¿no? Entonces, conjunción constante significa este tipo de eventos suelen estar en conjunción, suelen ocurrir juntos, ¿no? Pues estaría hablando Hume, parece, de correlación, de lo que llamaríamos correlación, ¿no? Entonces Hume decía, lo único que vemos son estas tres cosas, que o lo que tú llamas causa sucede antes del efecto, que la causa y el efecto están cercanas en el espacio y que están correlacionadas, que cada vez que pasa una de ellas, sucede la otra, ¿no? Pero decía Hume, pero la relación de causalidad hay algo más, hay algo que nosotros llamamos necesidad, que tiene que suceder, ¿no? Una causa necesita a sus efectos, ¿no? Hay una relación ahí de necesidad. Y Hume decía, pero eso nunca lo observamos, ¿no? Y Hume decía, bueno, lo que sucede es que hay, por la conjunción constante, se nos forma una costumbre, ¿no? Y ya es todo lo que hay en la causación. Bueno, hay mucho debate en los intérpretes de Hume, pero al menos la idea, la interpretación estándar parece ser que Hume decía, bueno, lo que hay en la causación en realidad es costumbre, no hay ninguna necesidad ahí, ¿no? Bueno, esto era Hume y por supuesto desde entonces el concepto de causalidad es un debate importante en la filosofía, pero también como hemos visto, pues es parte importante también de la metodología y de la estadística, ¿no? Bueno, un cuarto criterio, ya más moderno, es lo que se conoce como criterio de dependencia contrafáctica, ¿no? Que es lo que estaría aquí. ¿Y qué significa? Significa hablar de hipotéticos, de situaciones hipotéticas, ¿no? Contrafáctico es básicamente eso, ¿no? Un contrafáctico es un condicional del tipo, supónganse que están en el billar y van a pegarle a la bola de billar con el taco, pero no lo hacen, ¿no?
Entonces ahí podríamos hacer el razonamiento hipotético. Si yo le hubiera pegado a la bola de billar, esta se hubiera movido de esta forma, ¿no? Entonces ese movimiento de la bola de billar, que no sucedió porque es meramente hipotético, meramente posible, depende contrafácticamente, se dice, de el golpe de del taco, ¿no? Sobre la bola de billar. Entonces, ahí hay otra marca, digamos, de la causalidad, esta dependencia contrafáctica. Es decir, esta dependencia hipotética. Si yo hubiera hecho esto, hubiera pasado esta otra cosa, aun cuando nunca lo haya hecho, ¿no? Es una cuestión meramente hipotética o contrafáctica. Entonces, estas cuatro son condiciones al menos necesarias, es decir, que se requieren para que haya una relación causal, y hay mucho debate sobre si son suficientes, ¿no? Pero al menos son necesarias. Bueno, veamos otras características y que esto también nos va a hablar de la importancia de las relaciones causales. Entonces, la primera es que las relaciones causales, se transmiten mediante vías causales y mecanismos. Ahorita vamos a ver qué es esto. Y la segunda es que nos permiten intervenir en vías causales. Entonces, ¿qué es una vía causal o mecanismo? Esto es muy estudiado, por ejemplo, en medicina, ¿no? Por ejemplo, todos estos estudios sobre cómo el tabaco, ¿no? El consumo regular y prolongado de tabaco, pues tiende a causar enfermedades en los pulmones, por ejemplo, ¿no? Para que haya esta relación causal del consumo de tabaco y la enfermedad en el pulmón, por ejemplo, pues los médicos tuvieron que descubrir esto, una vía causal, un mecanismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el introducir el humo no causa inmediatamente la enfermedad, ¿no? Sino que tiene que pasar tiempo y así. Entonces, y hay como todo un canal, digamos, desde la introducción del humo hasta la producción de enfermedad en el pulmón, ¿no? Ese canal es la vía causal, ¿no? Será como toda esa serie, digamos, de pasos que se siguen en el proceso desde el inicio, desde la causa, hasta el resultado, hasta el efecto, que puede ser incluso mucho tiempo después, ¿no? Y no en el mismo lugar, por supuesto. Entonces, aquí se sigue respetando estos criterios de presencia temporal y contiguidad espacial, porque aquí la precedencia temporal se da entre los pasos de las vías, digámoslo así, de la vía causal, ¿no? O de los pasos del mecanismo que nos llevan de la causa al efecto, ¿no? Digamos, en medicina esto es muy importante, ¿no? Descubrir la vía causal, por ejemplo, el mecanismo de acción de una medicina. ¿Cómo es que el hecho de tomarte una pastilla te causa una reacción en el organismo, ¿no? Te cura la gastritis, ¿no? O los síntomas de gripe, o incluso un efecto psicológico o psiquiátrico, ¿no? Eso, digamos, la deducción de cómo desde la reacción que hay aquí en tu boca hasta el efecto en tu mecanismo, ese es descubrir, pues, el efecto en tu organismo, ese es descubrir el mecanismo de acción de la medicina, ¿no? Que se va a transmitir a través de una vía causal, ¿no? Entonces, en medicina esto es por supuesto muy común, pero también en ciencias sociales, ¿no? Como distinguimos desde como un efecto, que puede ser algo, digamos, muy alejado en el tiempo, incluso en el espacio, llega a causar algo que nos afecta tiempo después y en otro lugar, ¿no? Piénsenlo, un efecto, un caso muy claro es todo esto del coronavirus, ¿no? Parece que en algún momento hubo ahí alguna interacción parece ser pangolines o murciélagos en algún mercado de China y hubo toda una vía causal desde eso hasta nosotros ahorita en su casa, ¿no? En sana distancia. Hay toda una vía causal de eso que se transmite a partir de diferentes mecanismos que amplifican, digamos, la señal, por decirlo así, ¿no? Desde un pequeño puntito en China hasta todo el mundo, ¿no? Eso es una vía causal y se transmite mediante mecanismos. Ahora, la importancia de esto, y también por ello la importancia de las relaciones causales, es que nos permiten intervenir, ¿no? Que nos permiten la intervención. Cuando nosotros sabemos que hay una relación causal entre dos variables, sabemos que si afectamos una, podemos afectar a la otra, ¿no? Que si removemos, por ejemplo, la causa, podemos remover el efecto, suponiendo que no sea pues, multifactorial, ¿no? Sí, eso, nos permiten intervenir en la vía causal, ¿no? Y esto a su vez nos lleva a la cuestión de la manipulación. Se puede manipular un sistema en el sentido de casi como si le movemos las perillas a un radio o a un sistema de luces.
Bueno, también ahí, claro, tenemos una relación causal, ¿no? Si modificamos, si manipulamos alguna de esas variables o la transmisión causal a través de estas vías, podemos intervenir en el mecanismo, en todo el sistema, ¿no? Y esto es súper importante porque es lo que hacemos todos los días para modificar el mundo, ¿no? Para ajustar la realidad. Para bien o para mal, ¿no? O para curiosidad nada más, pero esto es la explicación o los fundamentos de esto, ¿no? Bueno, y finalmente, los métodos de Mill es una manera pues, más cualitativa que nos permiten hacer inferencias confiables sobre cuándo existe una relación causal. Nada más voy a revisarlos un poco si quieren, ahorita en la sesión hablamos un poco más de esto y los tengo aquí en la lectura, el esquemita nada más. El primero pues sería el método de concordancia, ¿no? Nos fijamos que tenemos en una circunstancia, en dos circunstancias distintas, ciertos factores, ¿no? A, B, C, y en otra circunstancia, A, D, E, ¿no? Y resulta que en la primera circunstancia tenemos los factores X, Y, Z, y en la segunda X, U, W. Vemos que cambiaron B y C, las cambiamos por D y E, y los resultados salieron en X, Y, Z, y en la segunda X, U, W, ¿no? Entonces se le llama método de concordancia, porque vemos qué es lo que concuerda entre ambas circunstancias. Y aquí lo que concuerda es la presencia de A y la presencia de X, ¿no? Entonces, con este método nos ayudamos para inferir que probablemente A y X estén relacionadas causalmente, ¿no? Que una sea la causa de la otra, ¿sí? Entonces, porque son las que concuerdan en ambas circunstancias, lo único que se mantiene constante, ¿no? Digamos, es un poco para eliminar los posibles factores confundentes, ¿no? Esa es la idea detrás de los métodos de Mill. Bueno, aquí ya está un poco más esquematizado. Y el segundo método es el que se conoce como método de la diferencia. Si tenemos en una circunstancia A, B, C que ocurren los factores X, Y, Z, y en una segunda circunstancia nada más tenemos a B y C, y entonces nada más ocurren los factores Y y Z, bueno, podemos inferir que probablemente A tiene una relación causal con X, ¿no? ¿Por qué? Porque es la diferencia entre las dos circunstancias. Quitamos A, automáticamente se quita X. Eso nos permite inferir probablemente, ¿no? Con cierta probabilidad, no es una inferencia así absoluta o categórica, con cierta probabilidad A y X están relacionadas causalmente, ¿no? El método conjunto de concordancia y diferencia es cuando cambiamos y ponemos y quitamos cosas, básicamente, ¿no? Entonces, pues como dice su nombre, es los dos métodos anteriores conjuntamente, ¿no? En una circunstancia, comparamos tres circunstancias en las que cambiamos todo y solo dejamos A o solo quitamos A. Y vemos que lo que se repite es X, o cuando quitamos A, lo único que se quita es X, ¿no? Entonces, de nuevo, inferimos, probablemente A tiene una relación causal con X. El tercer método es el de residuos, y ya nada más después de eso variaciones concomitantes. Pero entonces, el de residuos, nos dice, si tenemos tres factores ABC, que ocurren con los factores X, Y, Z, y además ya sabemos por otro lado, ¿no? Por alguna otra información que B y C causa perdón, que B causa Y y que C causa Z, pues digamos un poco por eliminación decimos, bueno, probablemente la relación causal es de A con X. Y finalmente el método perdón, aquí lo puse mal, debe ser variaciones concomitantes. Bueno, tenemos en una circunstancia A, B, C y resultan los factores de X, Y, Z. Y aquí este simbolito de más menos significa modificamos A, ¿no? Le movemos tantito la perilla, más alto, más bajo, digamos, ¿no? Y dejamos igual a BC, pues nos damos cuenta que X también se modifica, ¿no? Hay esta correlación entre A y X, ¿no? Y las demás se quedan igual. Bueno, probablemente A tiene una relación causal con X, ¿no? De nuevo, es probablemente porque puede ser una mera correlación, pero el hecho de que modificar una modifique también a la otra, ya nos dice algo, ¿no? Ya nos dice la probabilidad, ya nos dice que es probable, ¿no? Bueno, entonces estos métodos de Mill, como decía, nos permiten hacer inferencias confiables sobre cuándo existe una relación causal, ¿no? Digamos, son el trasfondo de muchas técnicas estadísticas científicas de cómo se hace hoy para, digamos, separar
posibles variables que posiblemente estén relacionadas causalmente. Aquí no sé por qué puse el vasito de agua, no sé qué quería ilustrar, pero ahora estoy dudando por qué puse esa foto. Quizá quería poner otra, pero bueno. Entonces, esa es la idea detrás de los métodos de Mill, ¿no? Y bueno, espero que esto haya sido útil, que les haya interesado. Es un poco lo que venía a decir hoy, la diferencia entre relaciones causales y correlaciones, la importancia sobre todo de las relaciones causales, cómo se distinguen unas de las otras, qué se entiende un poco más precisamente por la correlación, un poco más precisamente por la causalidad, de nuevo, cómo se distinguen y por qué es importante hacerlo, ¿no? Pues es todo.